El movimiento aparece y desaparece sin alterar el entorno. No hay persecución. No hay impacto. En una zona donde la proximidad suele desencadenar una respuesta inmediata, la secuencia se interrumpe antes de completarse. Una silueta se aproxima, mantiene una distancia constante durante unos instantes y se retira sin provocar desorden. El espacio recupera su estabilidad con rapidez como si nada hubiera ocurrido. La escena no es única. Con el paso del tiempo, el mismo patrón vuelve a repetirse. La aproximación ocurre en condiciones similares. La retirada sucede en el mismo punto aproximado. No hay señales visibles de interferencia externa ni cambios evidentes en el entorno que expliquen la interrupción. La acción se detiene siempre antes del cierre. No es un evento aislado. Tampoco parece accidental. La repetición convierte la observación en algo distinto. Lo que podría interpretarse como una anomalía puntual comienza a tomar forma como un fenómeno persistente. La conducta se mantiene incluso cuando las condiciones permanecen estables. El entorno no impone una retirada forzada. La oportunidad está presente. Aún así, el desenlace no llega. Durante este periodo, la secuencia se registra una y otra vez. La aproximación conserva la misma estructura. La distancia mínima alcanzada varía poco. El tiempo de permanencia es similar. La retirada ocurre sin prisa, sin señales de urgencia. Aquí la observación avanza más rápido que la certeza. No hay indicios visibles de daño físico. El desplazamiento es firme. La presencia es dominante sin necesidad de imponerse. Todo lo observable sugiere que el individuo se encuentra en condiciones normales. Y sin embargo, el comportamiento no encaja con lo esperado. A esta altura, solo se puede afirmar lo que se ve. Un individuo adulto se aproxima repetidamente a una fuente clara de oportunidad. Mantiene la distancia, se retira, vuelve. La secuencia se repite sin que el entorno ofrezca una explicación evidente. No se observa una escalada. No se observa una resolución. Lo que ocurre es real. Lo que significa no está del todo claro. Esta historia no comienza con una teoría, sino con una observación sostenida. No busca crear un misterio artificial, sino mostrar un límite, el punto en el que la evidencia se acumula, pero la explicación aún no llega. A partir de aquí, seguiremos a este único individuo durante un periodo concreto. Registraremos lo que hace, cuándo lo hace y bajo qué condiciones ocurre. Separaremos con cuidado lo observado de lo que se supone. Y reconoceremos cuando sea necesario aquello que todavía no sabemos. Porque en algunos casos, la naturaleza no responde de inmediato, y la única forma de avanzar es seguir observando. El entorno en el que se desarrolla esta observación se mantiene notablemente estable durante todo el periodo. Se trata de una franja de océano abierto donde la profundidad aumenta de forma gradual y las corrientes convergen sin generar turbulencias bruscas. La visibilidad es suficiente para seguir movimientos a distancia media. No se registran cambios repentinos en la temperatura del agua, ni alteraciones externas que modifiquen el comportamiento general del espacio. Dentro de este marco, el individuo aparece de manera recurrente. No lo hace en intervalos aleatorios. Su presencia se repite en momentos comparables del ciclo diario, lo que permite reconocer una rutina básica. El desplazamiento inicial es amplio y controlado. La trayectoria describe un arco que se aproxima progresivamente a la zona donde la actividad de otros organismos es más intensa. La primera aproximación registrada sigue este patrón con claridad. El individuo entra desde capas inferiores, mantiene una velocidad constante y reduce la distancia de forma gradual. No se observan cambios bruscos en la dirección ni aceleraciones repentinas. Durante varios segundos, acompaña el movimiento del entorno inmediato, sin provocar una reacción visible. Luego se retira. La retirada no es abrupta. El individuo se desvía suavemente, aumenta la distancia y abandona la zona de mayor actividad sin dejar rastro evidente de su paso. El entorno recupera su ritmo previo casi de inmediato. No hay dispersión generalizada ni alteraciones persistentes. Este comportamiento vuelve a registrarse más tarde. En la segunda observación, las condiciones son similares.
La visibilidad se mantiene. Las corrientes no muestran variaciones significativas. El individuo reaparece siguiendo una trayectoria comparable. La aproximación alcanza una distancia ligeramente menor que en el primer caso, pero el desenlace es el mismo. Tras un breve periodo de proximidad, la retirada se produce antes de cualquier contacto. A lo largo de las horas siguientes, la secuencia se repite en múltiples ocasiones. Cada aproximación presenta pequeñas variaciones en el ángulo o en la profundidad, pero la estructura general permanece constante. Entrada amplia. Reducción gradual de la distancia. Permanencia breve. Retirada sin interacción directa. No se observa un aumento progresivo de la intensidad. Tampoco una disminución clara. El comportamiento se mantiene dentro de márgenes estrechos, como si estuviera regulado por un umbral que no llega a cruzarse. Durante este periodo, el individuo no abandona el área de forma definitiva. Tras cada retirada, se desplaza hacia zonas periféricas, permanece fuera del espacio productivo durante un tiempo variable y regresa. Los intervalos entre aproximaciones oscilan, pero no muestran una tendencia clara hacia el acortamiento o la prolongación extrema. El movimiento corporal del individuo se mantiene estable. La trayectoria es fluida. No se detectan signos visibles de fatiga, como desviaciones abruptas o correcciones tardías. La velocidad se conserva dentro de un rango moderado. La profundidad se ajusta de forma gradual. En algunas observaciones, el individuo se aproxima más de lo habitual. La distancia mínima se reduce de manera perceptible. La permanencia en proximidad se prolonga algunos segundos adicionales. Aún así, la secuencia vuelve a interrumpirse antes del contacto. La retirada ocurre sin prisa y sin señales de urgencia. El entorno responde de forma consistente. Tras cada aproximación, la estructura general se recompone con rapidez. No se producen alteraciones duraderas. Las condiciones previas se restablecen permitiendo que la escena vuelva a repetirse en términos muy similares. A lo largo del periodo observado, no se registran cambios externos que coincidan con las retiradas. No aparecen nuevos elementos en el entorno inmediato. No se detectan perturbaciones visibles que obliguen al individuo a modificar su conducta de forma reactiva. El patrón se mantiene incluso cuando las condiciones parecen especialmente favorables. En varias ocasiones, la densidad de actividad en la zona productiva aumenta. La proximidad entre el individuo y otros organismos se reduce. Aún así, la secuencia se interrumpe de la misma manera. La repetición permite identificar con mayor claridad los elementos constantes del comportamiento. La distancia mínima alcanzada se mantiene dentro de un rango relativamente estrecho. El tiempo de permanencia en proximidad no varía de forma significativa entre observaciones. La retirada ocurre siempre antes de que se produzca una aceleración final. No se observan intentos fallidos de contacto. Tampoco se registran movimientos que sugieran un cambio brusco de intención. La interrupción del patrón ocurre de forma limpia y consistente. A medida que avanzan las observaciones, el comportamiento se vuelve predecible en su forma, pero no en su significado. Cada nueva aproximación confirma lo ya visto sin aportar una resolución distinta. La acumulación de registros refuerza la idea de que no se trata de una anomalía puntual. El individuo continúa utilizando el mismo espacio general. No explora áreas completamente distintas, ni cambia de forma radical su ruta habitual. Las variaciones observadas son menores y no alteran la estructura básica del patrón. Durante todo el periodo, se mantiene una separación clara entre lo que se observa y lo que se podría inferir. Lo observable es la repetición. Lo observable es la ausencia de contacto. Lo observable es la estabilidad del entorno y la consistencia del comportamiento. No se puede afirmar, a partir de estas observaciones, que el individuo esté evitando algo concreto. Tampoco que esté evaluando de forma consciente. Esas interpretaciones exceden los datos disponibles. Lo único que se puede registrar con certeza es la secuencia de acciones y su reiteración bajo condiciones similares.
En algunos momentos, la proximidad alcanza un punto que en otros contextos suele preceder a una acción decisiva. Sin embargo, en este caso, la secuencia se detiene en ese mismo punto una y otra vez. La repetición de este límite resulta especialmente notable. El tiempo total dedicado a estas aproximaciones se extiende más allá de lo que cabría esperar de un evento aislado. El individuo invierte horas en este patrón sin que se produzca un desenlace visible. Aún así, no se detecta una escalada ni una ruptura clara. El entorno permanece indiferente a esta insistencia moderada. No hay señales de agotamiento del recurso ni de alteración significativa del espacio. Cada ciclo parece comenzar desde condiciones muy similares a las del anterior. Al final del periodo de observación, el patrón sigue presente. No se observa una transición hacia un comportamiento distinto, ni una resolución evidente. La secuencia permanece abierta. Hasta aquí lo único que se puede afirmar es esto. Un individuo adulto se aproxima repetidamente a una situación que ofrece una oportunidad clara, mantiene la distancia y se retira sin interactuar de forma directa. Esta conducta se repite bajo condiciones estables, sin una explicación visible en el entorno inmediato. Lo que vemos está bien documentado, lo que lo provoca todavía no. Con una secuencia observacional clara, el siguiente paso no consiste en explicar el comportamiento, sino en situarlo dentro del marco del conocimiento actual. La repetición documentada permite comparar lo observado con lo que se ha descrito previamente en contextos similares. Sin embargo, este ejercicio no conduce a una respuesta definitiva. Conduce más bien a una serie de hipótesis parciales y a los límites que cada una presenta. La observación central es consistente. Un individuo adulto se aproxima repetidamente a una oportunidad evidente y se retira antes de cualquier interacción directa. Este patrón ha sido registrado en otras ocasiones en distintos contextos, aunque no siempre con la misma persistencia ni bajo condiciones tan estables. A partir de estas observaciones, se han propuesto varias explicaciones que intentan dar sentido a la conducta. Una de las hipótesis más aceptadas sugiere que estas aproximaciones forman parte de un proceso de evaluación. Según este planteamiento, la proximidad controlada permitiría recopilar información sensorial sobre el entorno inmediato. La secuencia observada encaja parcialmente con esta idea. El individuo reduce la distancia, mantiene una posición estable durante unos instantes y se retira sin provocar una reacción generalizada. La repetición podría interpretarse como una confirmación progresiva de datos. Sin embargo, esta hipótesis presenta límites claros. La evaluación inicial suele conducir a una resolución relativamente rápida. En este caso, la persistencia del comportamiento durante un periodo prolongado no se ajusta por completo a ese marco. La información recopilada no parece conducir a una acción posterior distinta. La evaluación, si existe, no se traduce en una conclusión observable. Otra explicación propuesta se centra en la existencia de umbrales de activación. Según este enfoque, determinadas condiciones deben alcanzarse para que se produzca una acción decisiva. Estas condiciones pueden incluir factores como la posición relativa, la cohesión del entorno inmediato o la previsibilidad del movimiento. La conducta observada podría indicar que esos umbrales no se alcanzan de forma consistente, incluso cuando la oportunidad parece evidente. Esta hipótesis también encuentra apoyo parcial en los datos. La retirada ocurre de manera repetida en un punto similar, lo que sugiere la existencia de un límite operativo. Sin embargo, el problema persiste. Las condiciones externas no muestran variaciones significativas entre una aproximación y otra. Si el umbral no se alcanza, no está claro qué factor lo impide de forma sistemática. Se ha considerado también la influencia de factores sensoriales, que no son directamente observables. Algunos planteamientos sugieren que la información disponible para el individuo podría diferir de lo que se percibe desde el exterior.
Elementos como la detección de señales sutiles imperceptibles para el observador humano podrían influir en la decisión de retirarse. Este enfoque introduce una posibilidad razonable, pero también un límite evidente. No se dispone de datos directos que permitan medir estas variables en tiempo real. La hipótesis explica por qué la conducta podría parecer contradictoria, pero no puede verificarse con la información disponible. Permanece como una explicación plausible, no confirmada. Otra línea de interpretación plantea que la conducta podría estar relacionada con una estrategia de reducción de riesgo. La aproximación sin contacto permitiría explorar el entorno sin exponerse a un evento de alto costo. Desde este punto de vista, la retirada no sería una anomalía, sino el resultado esperado de una estrategia conservadora. No obstante, esta explicación tampoco resuelve por completo la persistencia del fenómeno. Una estrategia de reducción de riesgo suele ajustarse con el tiempo. La repetición prolongada sin modificación significativa plantea la pregunta de por qué no se produce una transición hacia otra forma de comportamiento. Al revisar estas hipótesis, emerge un patrón común. Cada una explica un aspecto del fenómeno, pero ninguna logra abarcarlo en su totalidad. La evaluación explica la proximidad inicial, pero no la repetición indefinida. Los umbrales explican la retirada consistente, pero no la ausencia de variación. Los factores sensoriales explican la discrepancia entre lo observado y lo esperado, pero no pueden comprobarse directamente. El fenómeno observado se sitúa por tanto en un espacio intermedio. No contradice abiertamente el conocimiento existente, pero tampoco se ajusta de manera completa a ninguno de los marcos explicativos actuales. Es importante destacar lo que no se observa. No hay evidencia de deterioro físico que obligue a la retirada. No se detectan cambios bruscos en el entorno que expliquen una interrupción forzada. No se registra una escalada progresiva hacia una acción distinta. La estabilidad de estos elementos refuerza la sensación de que el fenómeno no puede atribuirse a una causa externa evidente. La literatura científica reconoce este tipo de situaciones como casos donde la observación supera a la explicación. Se dispone de descripciones detalladas, pero las variables críticas permanecen fuera de alcance. En estos escenarios, las hipótesis funcionan como herramientas provisionales, no como respuestas definitivas. En el caso que nos ocupa, la repetición es el elemento más difícil de integrar. Si el comportamiento fuera resultado de una evaluación inicial fallida, cabría esperar una resolución rápida. Si fuera producto de un umbral no alcanzado, cabría esperar variaciones a lo largo del tiempo. La ausencia de ambos refuerza la idea de que el fenómeno no se ajusta a un modelo simple. Otro aspecto relevante es la duración del periodo observado. La conducta se mantiene durante horas, incluso cuando las condiciones permanecen constantes. Esta persistencia sugiere que el fenómeno no es una respuesta transitoria a un estímulo puntual, sino una forma de interacción sostenida con el entorno. Desde el punto de vista del conocimiento actual, esto plantea una dificultad adicional. Muchos modelos de comportamiento están diseñados para explicar decisiones discretas, atacar o no atacar, avanzar o retirarse. Aquí, la decisión parece mantenerse en suspenso, sin resolverse de manera clara. La ciencia puede describir este estado, pero tiene dificultades para explicarlo. Se puede afirmar que el comportamiento ocurre. Se pueden proponer mecanismos parciales, pero no se puede establecer con certeza por qué la secuencia se repite de esta manera específica y durante este periodo concreto. Este reconocimiento no implica una falla del método científico. Al contrario, refleja su límite actual. Hay fenómenos que se sitúan en los márgenes del conocimiento, donde la observación es más sólida que la interpretación. En este contexto, es crucial separar lo que se sabe de lo que se supone. Se sabe que el individuo se aproxima y se retira. Se sabe que lo hace de forma repetida bajo condiciones estables. Se supone que existen factores internos o sensoriales que influyen en esta conducta. No se sabe cuáles son ni cómo operan en este caso específico. El fenómeno, por tanto, permanece abierto.
Las hipótesis existentes iluminan fragmentos del comportamiento, pero no lo resuelven. Cada explicación aporta una pieza, pero el conjunto sigue incompleto. En lugar de ofrecer una respuesta cerrada a este bloque, sitúa la observación dentro de un marco honesto. Sabemos más que antes, pero no lo suficiente como para explicar completamente lo que vemos. La repetición documentada no es una anomalía aislada, sino un recordatorio de que algunos comportamientos reales exceden las categorías actuales. Lo que sigue no es una conclusión, sino un reconocimiento explícito de lo que falta, de aquello que aún no se puede medir ni observar directamente ni integrar en un modelo coherente. Ahí es donde la historia continúa no como un misterio artificial, sino como un límite real del conocimiento. Llegados a este punto, la observación ha sido suficientemente extensa como para descartar explicaciones simples. El comportamiento se ha repetido bajo condiciones estables durante un periodo prolongado, sin mostrar una evolución clara hacia una resolución distinta. Esto obliga a desplazar la atención desde lo que se ha observado hacia aquello que permanece fuera de nuestro alcance. El primer límite evidente es el acceso a los estados internos del individuo. Todo lo descrito hasta ahora se basa en movimientos, trayectorias, distancias y tiempos. Sin embargo, no existe una forma directa de medir en tiempo real los procesos fisiológicos que acompañan estas acciones. Variables como el nivel de energía disponible, la activación neurológica o la integración sensorial permanecen ocultas para el observador externo. Sabemos qué hace el individuo. No sabemos qué señales internas influyen en cada retirada. Otro límite importante es la imposibilidad de medir con precisión ciertos estímulos ambientales tal como son percibidos por el propio individuo. Aunque el entorno parece estable desde una perspectiva externa, es posible que existan variaciones sutiles que no pueden ser registradas con los medios disponibles. Cambios mínimos en la distribución del espacio, señales imperceptibles para el observador humano, o fluctuaciones en estímulos que no pueden ser cuantificados, podrían desempeñar un papel relevante. Estas posibilidades no pueden confirmarse ni descartarse con certeza. Constituyen un vacío de información que condiciona cualquier intento de explicación completa. También existe un límite temporal. La observación se concentra en un periodo concreto continuo, pero necesariamente acotado. No se dispone de datos previos que indiquen si este comportamiento comenzó antes, ni de registros posteriores que permitan saber si se modificó con el tiempo. Esto impide establecer si lo observado forma parte de una fase transitoria más amplia, o si representa un patrón recurrente que se repite en distintos momentos. La falta de continuidad a largo plazo restringe la interpretación. Otro aspecto que permanece sin respuesta es la variabilidad individual. Aunque el enfoque se centra en un solo individuo, no es posible determinar hasta qué punto este comportamiento es representativo o excepcional dentro de su especie. Comparar con otros individuos podría aportar contexto, pero hacerlo introduciría variables que exceden el alcance de esta observación. Aquí el dato aislado es al mismo tiempo su mayor fortaleza y su principal limitación. Sabemos mucho sobre este individuo en este periodo. Sabemos poco sobre cómo encaja en un panorama más amplio. Existen además límites metodológicos. La observación se realiza sin intervención, lo que garantiza autenticidad, pero reduce la capacidad de experimentar. No se pueden modificar condiciones de forma controlada para comprobar cómo responde el comportamiento. No se puede repetir la situación bajo parámetros distintos para evaluar cambios. La historia avanza en una sola dirección sin posibilidad de contraste inmediato. Esto deja abiertas preguntas fundamentales. ¿Por qué la repetición persiste incluso cuando las condiciones no cambian? ¿Por qué no se observa una escalada hacia una acción distinta ni un abandono definitivo? ¿Por qué el punto de retirada se mantiene dentro de un margen tan estrecho? Estas preguntas no pueden responderse con los datos actuales. No porque falte rigor, sino porque los elementos necesarios para hacerlo no son accesibles en este contexto. Es importante señalar lo que no se puede afirmar. No se puede decir que el individuo esté evitando activamente una acción por una razón específica.
No se puede asegurar que esté evaluando conscientemente una variable concreta. No se puede concluir que el comportamiento sea el resultado de una estrategia deliberada o de una limitación puntual. Todas estas afirmaciones excederían la evidencia disponible. El conocimiento científico avanza delimitando con claridad estos márgenes. Reconocer lo que no se sabe es parte esencial del proceso. En este caso, el fenómeno observado se sitúa en un espacio donde la descripción es sólida, pero la explicación sigue siendo incompleta. La incertidumbre no implica ausencia de comprensión, sino un estado intermedio. Sabemos que el comportamiento existe, sabemos que se repite, sabemos que no encaja del todo en los modelos actuales. Lo que no sabemos es qué variable o conjunto de variables actúa como factor decisivo. Este reconocimiento cambia la naturaleza de la historia. Ya no se trata de buscar una respuesta definitiva, sino de entender por qué aún no la tenemos. La observación se convierte en un recordatorio de que la naturaleza no siempre ofrece señales claras ni soluciones inmediatas. El fenómeno permanece abierto, no por falta de interés, sino por falta de acceso a ciertos niveles de información. Hasta que esos niveles puedan ser explorados, cualquier explicación seguirá siendo parcial. Así este bloque no cierra la historia. La sitúa en su lugar correcto en el límite actual del conocimiento. Un punto donde la observación ha llegado más lejos que la interpretación, y donde avanzar requerirá nuevas herramientas, nuevas preguntas, y sobre todo más tiempo. Mientras tanto, lo único honesto es mantener la distinción entre lo que se ve y lo que aún no se comprende. Al concluir este periodo de observación, no hay una respuesta definitiva que cierre el fenómeno. Lo que queda es una secuencia clara de hechos registrada con precisión que plantea más preguntas de las que puede resolver. Un individuo se aproxima repetidamente a una oportunidad evidente, mantiene la distancia y se retira bajo condiciones estables. La conducta persiste. La explicación completa, no. Esta historia no muestra un error evidente ni una adaptación concluyente. Tampoco revela una causa externa que obligue a la retirada. Lo que pone de manifiesto es un límite, el punto en el que la observación detallada supera la capacidad actual de interpretación. La ciencia avanza describiendo patrones, formulando hipótesis y reconociendo cuándo esas hipótesis no alcanzan para explicar todo lo que se observa. En este caso, el comportamiento registrado encaja parcialmente en varios marcos conocidos, pero no se ajusta por completo a ninguno. Esa falta de encaje no invalida el conocimiento existente. Lo amplía señalando dónde todavía hay vacíos. Comprender la naturaleza no siempre implica resolverla. En muchas ocasiones, implica aceptar que ciertos procesos siguen siendo opacos incluso cuando se repiten ante nuestros ojos. La incertidumbre no es un fallo del método, sino una etapa inevitable en el camino hacia una comprensión más profunda. El individuo continúa su recorrido más allá de esta observación. El entorno sigue cambiando de forma gradual. El fenómeno, tal como lo hemos visto, permanece abierto. No sabemos si este patrón se mantendrá, si se transformará o si desaparecerá con el tiempo. Tampoco sabemos qué datos adicionales serían necesarios para explicarlo por completo. Lo único claro es esto. Hay comportamientos reales que desafían una explicación inmediata, incluso cuando se observan con atención y rigor. Y ahora la pregunta queda en manos de quien observa. ¿Crees que algún día comprenderemos por completo este tipo de comportamiento? ¿Qué parte de esta historia te resulta más difícil de explicar con lo que sabemos hoy? La observación termina aquí. La búsqueda de respuestas no.